Hola, nosotros somos estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales que estamos cursando la nivelación. En el presente video daremos a conocer un poco más acerca de lo que es estadística en el área de matemáticas, además de profundizar otros temas como estadística descriptiva, población, muestra, variables cualitativas, cuantitativas, entre otras. Tenemos la estadística, pero ¿qué es la estadística? La estadística es la ciencia que se encarga de la recolección, el análisis y la interpretación de datos, ya sea para ayudar a la resolución en la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno en estudio. Mientras que la estadística descriptiva sirve como método para organizar datos y poner en manifiesto sus características esenciales con el propósito de llegar a conclusiones. La estadística descriptiva implica lo que es la abstracción de varias propiedades del conjunto de observaciones, mediante el empleo de métodos gráficos, tabulares o numéricos. Entre estas propiedades están la frecuencia con que se dan varios datos en la observación, la noción de un valor típico o usual, la cantidad de variabilidad en un conjunto de datos observados y la de relaciones entre dos o más variables. Dentro de lo que es el área de estadística o el estudio de la estadística, encontramos que se analiza de forma particular a un reducido número de individuos a los que tenemos acceso con la idea de poder generalizar los hallazgos de la población, de la que la muestra procede. Pero, ¿qué es la población? La población es lo que representa el conjunto de grandes individuos que deseamos estudiar y generalmente suele ser inaccesible. Es en definitiva un colectivo homogéneo que reúne unas características determinadas, mientras que la muestra es el conjunto de individuos más pequeño, limitado, donde cada uno de los componentes de la población se reduce. Mi nombre es Javier Medina, formo parte de un grupo de matemática en el cual es el tema estadísticas, y a mí me tocó hablar de las variables cualitativas y cuantitativas, en las cuales cualitativas encierran orientales y nominales y variables cuantitativas encierran discretas y continuas. ¿Qué es una variable cualitativa? Una cualidad o atributo que clasifica cada caso en una de varias categorías, en las que tenemos orientales y nominales. ¿Qué podemos hablar de las orientales? Una variable ordinal presenta modalidades no numéricas en las que existe un orden, y las nominales es totalmente lo contrario. Es una variable nominal, presenta modalidades no numéricas que no tienen un criterio de orden. Y ahora vamos a conocer qué son variables cuantitativas. Son las variables que pueden medirse, cuantificarse o expresarse de manera numérica. O sea, es todo lo contrario a las cualitativas, que no se expresaban de manera numérica. Y aquí tenemos discretas y continuas. En las discretas podemos hablar que no admiten todos los valores intermedios en un rango. Suelen tomar solamente valores enteros. Aquí tenemos un ejemplo de ellos: número de hijos, número de aprobados, por materia, número de hermanos, etc. Y las continuas admiten tomar en cuenta valores dentro de un rango numérico determinado. Por ejemplo, edad, peso y talla. Yo ahora les voy a hablar un poco de las medidas de tendencias centrales de datos no agrupados. Existen tres medidas comunes para identificar el centro de un conjunto de datos, las cuales, como todos conocemos, que es la media, la mediana y la moda. En cada caso se ubican alrededor del punto en donde se engloban los datos. Esto fue todo por hoy. Mi compañero les seguirá introduciendo más el tema. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Romero y el día de hoy voy a hablar de las medidas estadísticas. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir un valor en varios valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado un conjunto de datos. Los procedimientos para obtener las medidas estadísticas difieren levemente respondiendo de la forma que se encuentren los datos, si los datos pueden ser agrupados o no agrupados. Según este criterio haremos el primer estudio de las medidas estadísticas de datos no agrupados, para luego los datos agrupados. En resumen, el propósito de las medidas de tendencia central es mostrar en qué lugar se ubica la persona promedio o típica del grupo. Las medidas de tendencia central más comunes son la media aritmética, común conocida como media o promedio. Se representa por medio de una letra M o por una X con una línea en la parte superior. Tenemos la mediana, la cual es el puntaje que se ubica en el centro de una distribución y se representa con una MD.
La moda, que es el puntaje que se representa con una mayor frecuencia en distribución y se representa con la M y la O. Estas tres medidas de tendencia central, la media es reconocida como la mejor y la más útil. Las razones por las cuales esta es la más útil son que los puntajes contribuyen de manera proporcional al hacer un conjunto de la media. Es la media de tendencia central más conocida y utilizada, y las medias de dos o más distribuciones pueden ser fácilmente promediadas. A continuación, para comprender más acerca de las medidas de tendencia central, procederemos a realizar algunos ejercicios. Una vez tratados los temas acerca de las medidas estadísticas, vamos a proceder a realizar unos ejercicios. Este ejercicio es de medida aritmética. El problema dice así: ¿cuál es la media de las edades de Andrea y sus primos? Ok, para calcular la media aritmética se debe saber la suma de todos los datos. Tendríamos que sumar la edad de todos los primos, que son 3, 5, 6, 7, 3, 5, 6, 8, 9, 9 y 9, lo que en resultado nos da 49, dividido para el número total de datos, que es 7. 49 entre 7 es igual a 7, lo que nos da a entender que el resultado, la media aritmética, es igual a 7. A continuación vamos a revisar unos ejemplos de la moda. Como sabemos, la moda se la conoce como el número de veces que más se repite un número, o también es la mayor cantidad de frecuencia absoluta. Aquí tenemos un ejemplo sencillo que dice que el dato que más se repite es el 1, entonces es decir que la moda es el número 1. En el ejemplo 2 tenemos el número 2, 3, 4, 5, 6 y 9. Como podemos observar, en este ejemplo no existe ningún valor que se repita, por lo tanto, este conjunto de valores no tiene moda. En el ejemplo número 3 podemos observar que se repite 3 veces el 1, 2 veces el 4, 3 veces el 5, una vez el 7, una vez el 8 y 3 veces el 9. En estos casos, cuando hay dos o varias puntuaciones con la misma frecuencia, y esta frecuencia es la máxima, la distribución es bimodal o multimodal, se la conoce. Es decir que tiene varias modas. En este caso sería el 1, el 5 y el 9, ya que son los que más veces se repiten, que son 3. En este caso sería el 1, 5 y 9, como lo repetí anteriormente. En el ejemplo 4, tenemos dice el 0, el 1, 2 veces el 3, 2 veces el 5, el 7 y el 8. En este ejemplo la moda es el 4. Se preguntarán por qué. Ya que si existen dos puntuaciones adyacentes, o sea que tengan la misma frecuencia máxima, la moda es el promedio de las dos puntuaciones adyacentes. Es decir que del 3 y el 5 habría que sacar el promedio, el cual sería 4. A continuación vamos a ver unos ejemplos de la mediana. Tenemos un conjunto impar de datos. La mediana, en primer lugar, para poder calcular o hallar la mediana, debemos ordenar los datos de menor a mayor. Tenemos el 2, 3, 4, 5, 8, 5, 3 y los ordenamos de la manera correspondiente, como observamos. 2, 3, 3, 4, 5, 5, 8. Exacto. Y el dato que quede en el centro, es decir, como es un número impar de la cantidad que tenemos 7 elementos, en cual el cuarto elemento es el que quedaría en el centro. Entonces la mediana es el número 4. Otra forma de hallar la mediana en un conjunto de datos impares es con la fórmula que tenemos al costado izquierdo, que dice n más 1 entre 2. Esa es para mediana de datos impares. Para conjuntos que te dan datos pares, tenemos el 8, 6, 9, 5, 2, 10. De la misma manera ordenamos de menor a mayor y después con los números centrales tendríamos que calcular la media, como anteriormente lo explicamos. En este caso los conjuntos de medio son el 6 y el 8, que se sumarían y darían 14 dividido para 2, porque son las dos cantidades que se suman. Como resultado tendremos el 7, que es la mediana. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Las y voy a hablarles sobre tres temas: variación estándar o variación típica, variación media y variabilidad. Primero, vamos a hablar de la variación estándar. ¿Qué podemos decir acerca de esta?
Podemos decir que la variación estándar es una manera de cuantificar qué tan dispersos está en un grupo de datos, ¿no? Mientras la variación estándar es más alta, implica que estaríamos trabajando con un grupo más amplio de datos que están más dispersos aún, ¿verdad? Y si la desviación estándar es más baja, pues los grupos de datos están menos dispersos. Entonces, ¿para qué sirve la desviación estándar? Podemos utilizarla para medir la fiabilidad de una investigación estadística, por ejemplo, para que se pueda medir qué tan fiable, qué tan válida es esta investigación. Pero, ¿cómo podemos representar la desviación estándar? En primer lugar, he preparado estos tres, que son nada más y nada menos que la letra griega sigma minúscula, se usa para representar la desviación estándar. Tenemos SD, que en idioma anglosajón, que en el textos anglosajones, podemos encontrarla representada así. Esto es desviación estándar igualmente, solo que en inglés es standard deviation. Y por último tenemos la letra S minúscula, que también se usa para representar la desviación estándar. Entonces, ¿cómo calculamos la desviación estándar? Bueno, esto es sencillo. Lo único que debemos hacer es tener en cuenta esto. La desviación estándar es la resta de los valores que tenemos. El primer valor, x1, es 2 menos la media, que es 5, ¿no? Al cuadrado. Es la suma de todas esas restas, ¿bien? Al cuadrado. Tenemos que el 100 es 4 menos 5 al cuadrado más. Bien, es esto sobre n, y n representa el número de valores que tenemos. Bien. Bien, entonces, ¿cuál sería n? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 valores y n es 8 entonces. Entonces, ahora el siguiente paso, ¿cuál es? Simplemente resolvemos esto. ¿Bien? 2 menos 5 es menos 3 al cuadrado. 4 menos 5 es menos 1 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, más 5 menos 5 es 0, y 0 al cuadrado es 0, así que simplemente los omitimos, este de aquí, y pasamos al siguiente, más 7 menos 5 es 2 al cuadrado, y más 9 menos 5 es 4 al cuadrado, sobre 8. Bien. Sencillo, ¿no? Pues ahora, una cosa hay que acotar. Aquí podemos calcular la varianza igualmente. Eso ya les explico dentro de un poco, pero les voy a dar el concepto de una vez. La varianza es el cuadrado de la variación estándar, o a su vez la variación estándar es la raíz de la varianza. Y aquí estamos calculando también la varianza, y ya veremos cómo es. Entonces, la variación estándar es, esto ya aparece en 6, la variación estándar es 9 más menos 3 por menos 3 es 9, menos 1 por menos 1, 1, más 1, más 1, más 2 por 2 es 4, más 16, porque 4 por 4 es 16, sobre 8. Bien. Ahora solo tenemos que sumar. 9 más 1, 10, 11, 12, 16, más 16 es 32. Y entonces tenemos que la variación estándar es 32 sobre 8. Obviamente aún no terminamos. Esto es la varianza, de hecho. La varianza es 32 sobre 8. Y voy a borrar lo otro. 32 dividido para 8 es octava de 8, 1, octava de 32 es 4. Bien, entonces tenemos que, este es 4, la varianza es 4 y la desviación estándar, como dije, es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar raíz cuadrada de 4 y tenemos que la variación estándar es 2. Y a su vez tenemos que la varianza es 4. Bien, ahora si tenemos el valor de la variación estándar y nos piden que saquemos la varianza, por ejemplo, es simple, 2 al cuadrado, 4, y ya tenemos la varianza. Bien,
El tema de la varianza y la variación estándar están muy pegadas en sí y son simples de entender cuando se conoce una. Si se conoce cómo sacar la variación estándar, pues podemos sacar la varianza tranquilamente. Ya les he proporcionado la fórmula para sacar la varianza en sí y es simple, ¿no? Bien, entonces ahora pasaremos al siguiente tema. A continuación hablaremos sobre lo que es la desviación media. Bien, como concepto, ¿qué es la desviación media? La desviación media es un promedio de los valores absolutos de la resta entre los valores de x menos la media aritmética. Es complicado si lo decimos así, ¿verdad? Así que vamos a graficarlo. Primero, la desviación media se representa con este símbolo. Bien. Y si deberíamos conocer que este es el símbolo de la media aritmética. Entonces esto es desviación de media aritmética, básicamente. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Pues es simple. Tenemos valores x1, x2, hasta xn, ¿bien? ¿Y cómo hacemos esto? Pues como dije, esto es una media aritmética de el valor absoluto de el valor de x, x1, menos la media aritmética, más, igualmente, menos la media aritmética, perdón, x2, menos la media aritmética, hasta llegar a xn menos la media aritmética. Sobre el número de valores que tenemos. ¿Bien? Ahora, vamos a hacerlo con un ejemplo, entonces. Ahora tenemos un ejemplo. Tenemos 10 valores, ¿bien? Y estos son los valores que utilizaremos para sacar la media aritmética y posteriormente para sacar la desviación media. Siempre necesitamos sacar la media aritmética para lograr esto. Así que la media aritmética, como ya sabemos, es igual a los valores, es un promedio, ¿bien? Así que no tengo que explicar mucho. Bien, tenemos aquí lo que es la media aritmética dividido por el número de valores, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, dividido para 10. Entonces tenemos que la media aritmética es igual a 8 más 7, 15, más 9, 24, más 8, 32, más 8, 40, más 10, 50, más 9, 59, más 7, 66, más 4, 70, más 9, 79, sobre 10. Y tenemos que la media aritmética es igual a 7,9. ¿Bien? Así que lo anotamos. Y podemos ya ahora usar estos valores para sacar la desviación media. Bien, seguidamente, ¿qué tenemos que hacer para sacar ya la desviación media? Teniendo la media aritmética, lo que tenemos que hacer es poner el valor absoluto de un valor menos la media aritmética más el siguiente valor y continuamos así sucesivamente. Bien, habiendo anotado todos los valores, se ve larga la cantidad de valores que tenemos, ¿sí? Pero son 10 valores. Habiendo anotado todos los valores que tenemos, lo que tenemos que hacer es dividirlo para n, que es igual al número de valores que tenemos. Entonces, a continuación, el siguiente paso para sacar la media aritmética es resolver esto. Entonces, 8 menos 7,9 es 0,1, valor absoluto, recordemos, pero directamente apliquemos el valor absoluto, así que el valor absoluto de 0,1 es 0,1, ¿bien? Más 7 menos 7,9 es menos 0,9 y valor absoluto es 0,9. Más, y continuamos así. Y bien, para continuar, lo ponemos igualmente sobre 10. Bien, ahora para sacar el siguiente resultado solo tenemos que resolver esto. Bien, ya tenemos valor absoluto, ya aplicamos el valor absoluto, así que todo es positivo. Y entonces hacemos lo mismo. 0,1 más 0,9 es 1, más 1,1 es 2,1, más 0,1, 2,2, más 0,1, 2,3, más 2,1, 4,4, más 1,1, 5,5, más 0,9, 6,4, más 3,9, 9,10,3, más 1,1, 11,4. Bien,
Entonces tenemos 11,4 sobre 10. Y bien, finalmente, pues, lo único que tenemos que hacer es resolver esto y tenemos que 11,4 sobre 10 es 1,14. Y con esto finalmente tenemos lo que es la desviación media. Y podemos ver que la desviación media es igual a 1,14. Y esto sería todo. Ahora simplemente voy a hacerles una explicación de la varianza porque ya les enseñé al principio cómo sacar la varianza, cuál es el método para sacar la varianza, ¿no? Tenemos, y se lo voy a escribir de nuevo, ¿no? Tenemos valores x1, x2, x3, hasta xn. Tenemos la media aritmética, bien. Y pues el método para sacar la varianza es simplemente el valor de x menos la media aritmética, bien, al cuadrado, más el siguiente valor de x menos la media aritmética al cuadrado, más el siguiente valor de x menos la media aritmética al cuadrado, y así sucesivamente hasta xn menos la media aritmética al cuadrado sobre el número de valores que tenemos. Y esta sería la fórmula simple para sacar la varianza. Bien, y ahora cabe recalcar otra vez que yo cuando terminé de sacar esto, esta fue la misma fórmula que utilicé para la variación estándar. Cuando terminé de hacer esto, pues obtuve el valor, ¿no?, de la variación estándar y saqué la raíz cuadrada del valor. Bien, la raíz cuadrada del valor. Y esto es porque, como ya expliqué antes, la variabilidad es simplemente la variación estándar al cuadrado y a su vez la variación estándar es la raíz cuadrada de la variabilidad. Pero bien, ahora, ¿por qué necesitamos de estas dos fórmulas? Es simplemente un tema de comodidad. Por ejemplo, si queremos sacar la covarianza, necesitamos la varianza y no la desviación típica o desviación estándar. Y bueno, es simplemente un tema de comodidad, como ya lo expliqué. Pero con esto ya tenemos lo que es la desviación típica o estándar, la desviación media y la varianza. Gracias.